Bien, y ya estamos nuevamente en cuarto día, lo habíamos anunciado, está con nosotros José Luis Esper, economista. Buenas noches. Hablábamos de una plaza con muchas molestias en cuanto a la situación económica. ¿Qué es lo que más le molesta a la gente? Yo creo que la molestia de la gente no es solo económica, ¿eh? Me parece que acá hay una suerte de cansancio, de que le intenten imponer un relato que está bastante disociado de la realidad. Digamos, yo creo que el kirchnerismo es un intento de imponer un relato medio psicótico y alejado de la realidad. O sea, que los derechos humanos comienzan con ellos, que durante la última década fue el crecimiento más espectacular de la historia argentina, que somos un ejemplo para el mundo, que te digan si podés viajar o no podés viajar, que te digan qué podés producir y qué no podés producir, que te digan si podés exportar hoy sí, mañana no, qué precios podés ponerle a tu mercadería. La presión impositiva sobre el sector que está en blanco en Argentina es salvaje directamente. Es difícil competir con este nivel de presión impositiva para el que está en blanco, obviamente. Sí, además que crece con la inflación, ¿no? Claro, exacto, porque los mínimos no imponibles no se ajustan a la velocidad de la inflación. Parece que hay un hartazgo de una... En esencia, diría, es imponer un relato completamente fuera de la realidad. Dentro de ese relato, por ejemplo, están las cifras que se dan a través del INDEC. Claro, esa es otra cosa que a la larga genera rechazo de parte de la gente. Buenas noches. Con el anuncio del aumento del monto de la asignación universal por hijo, pareciera que el gobierno empezó a reconocer que la inflación no es la que dice el INDEC, ¿no? Por lo menos 25. Claro, ya hubo dos hechos que últimamente muestran que el gobierno sabe que la inflación es 25% y no la fantasía del 9,3, 9,6 del INDEC. Porque ajustó el salario mínimo vital y móvil y la asignación universal por hijo un 25%. Pero en parte de esto está harta la gente, que le mientan. Si en realidad están reconociendo tras bambalinas que la inflación es la que todo el mundo percibe, ¿por qué no publican desde el INDEC esa inflación? La gente en algún lugar, no digo que lo tenga claro, pero es... Si hay una sociedad que paga impuestos, para que haya un instituto de estadística que le brinde información sobre lo que pasa con su país. Bueno, porque hay un gobierno que lo destruye para publicar las cifras que él quiere imponer en la... La propia titular del INDEC, Edwin, dijo que la cifra que se da habitualmente por la canasta básica es un invento. Así lo calificó. Sí, sí. Eso también cansa. Es todo, digamos, es... esa cosa de la sensación de impunidad que transmiten, ¿no? O sea, yo destruyo el INDEC y yo te digo que sí, las cifras no sirven, porque yo lo destruí el INDEC. Ahora, cuando es un delito, el argumento, ¿no?, que usa el gobierno, por ejemplo, para rechazar los reclamos como el de la plaza de hoy, es que hay un sector que no se ocupa de la mayoría de la sociedad, sino de un sector puntual, ¿no? Y dice, hay otros que todavía están muy lejos, a los que hay que ayudar, y que ese sector no los está acompañando. No, yo no creo que esta sea una plaza, porque ocurrió en todo el país, no solo en Plaza de Mayo, ¿no? Esto ha sido masivo, el reclamo de... Me parece que en general no es un reclamo contra lo que el gobierno hace a favor de la gente con menos posibilidades, sino todo lo contrario, es... La gente está pidiendo, si nosotros somos aquellos que... somos lo que estamos poniendo para que el gobierno se ocupe más de aquellos con menos recursos, con menos posibilidad de progreso, que no lo hagan con esta violencia. Básicamente eso es lo que pide la sociedad, o esa parte de la sociedad que se ha manifestado. Me parece que hay una sociedad cansada, no tanto de redistribuir el ingreso, sino de la violencia ideológica o en las formas con las cuales se trata de imponer eso, digamos, ¿no? A este sector que estuvo hoy en la plaza, bueno, casi todos hablamos, ¿no?, de la clase media, especialmente Capital Federal. Uno de los puntos que más le molesta es que le coarten la capacidad de ahorro. Sí, digamos, que esto es un tema que viene de larga data. A mí lo que me sigue impresionando de lo que ha pasado en la última década en Argentina es por qué una crisis como la del 2001, que técnicamente fue una crisis esencialmente causada por el exceso de gasto público durante los 90 y el endeudamiento al cual eso llevó, ha permitido filtrar la cantidad de disparates que se han filtrado acá. Que, por ejemplo, causa de la crisis fueron las privatizaciones, entonces hoy estamos estatizando todo, confiscando, ni siquiera expropiando. Que la crisis 2001 tiene que ver con la pequeña apertura al comercio que fue el Mercosur, que la crisis 2001 tiene que ver con la libertad con la gente podía hacer negocios o viajar si querían o ahorrar en la moneda que querían. Estoy impresionado por la cantidad de delirios que se han filtrado por la crisis 2001, delirios que no tienen nada que ver con la crisis 2001. Es como si yo dijera, dado que estuvo Alfonsín recién acá, que la hiperinflación del 89 es culpa de la democracia. ¿Por qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo le pregunto al kirchnerismo, ¿qué tiene que ver la crisis 2001 con la libertad que había para ahorrar en lo que uno quería, para viajar donde quería,
con un Banco Central independiente o con empresas privatizadas. Ahora, entonces, ¿usted a qué le atribuye esta necesidad de el gobierno de ir buscando distintas restricciones, por ejemplo, a la compra de dólar? Bueno, ese es un tema que tiene una raíz técnica importante. Yo no sé si voy a poder transmitirlo con claridad a usted y a la gente que nos está viendo, pero hay que remontarse un año atrás. Un año atrás, cuando ya el mercado percibía que Cristina Kirchner iba a ganar las elecciones y iba a tener un segundo mandato, se especulaba que Cristina iba a devaluar después que asumiera. Porque se ve que la inflación en dólares es muy alta y que el dólar está cada vez más barato. Frente a eso el gobierno, en lugar de devaluar y anunciar posteriormente un plan antiinflacionario para bajar la inflación y que no volviera a ocurrir un ataque especulativo como el que estaba ocurriendo, se mete con el control de cambios. Pero el control de cambios no soluciona el problema que causó la pequeña corridita el año pasado, que es una alta inflación en la Argentina y una alta inflación en dólares. Sino simplemente desvió la fuga de capitales para atesorar dólares al mercado paralelo. Pero cuando el problema usted no lo soluciona y lo único que hace es apretar, coartar la libertad de lo que sea, se le empieza a ir por otro lado la demanda de dólares. Turismo. Ahora, perdón. Y ahora se metieron con los viajes al exterior. Capitales no es a través del turismo. No, pero claro que no, pero digo eso. Perdón, el Banco Central perdía reservas por la fuga. ¿La devaluación? ¿La solución sí era la devaluación? No, la solución era un plan de ajuste fiscal y monetario, bajar la inflación. Y restringir el gasto. Restringir el gasto. El gasto viene creciendo al 30% por año. Está ahogando al sector privado con impuestos para que pueda ser financiado. Una solución razonable hubiera sido, viene creciendo al 30%, háganlo crecer a 10%. ¿Y el dólar como está hoy sirve? Tenemos un oficial, varios paralelos. El dólar sirve o no sirve, depende de lo que haga. Si el gobierno sigue así, va a tener lo que tiene, digamos, ¿no? Permanentemente estar coartando la libertad, no le queda otra si sigue por este camino. Hoy, hablando de gasto, hoy la presidenta desde San Juan le dijo a los gobernadores e intendentes hay que administrar mejor. La mayoría de los gobernadores obviamente que responden a la presidenta, pero le está diciendo hay que administrar mejor. ¿Eso es un síntoma? Es un síntoma que no es fácil ya conseguir ingresos genuinos sin generar problemas para financiar este nivel de gasto público. Recordemos que este gasto público es récord en la historia argentina. En 200 años nunca el Estado gasta tanto como ahora. Y el sector privado que está en blanco, pregúntale a cualquier empresario o comerciante, está ahogado. En términos nominales, digamos. No, en términos reales, o sea, no, en términos nominales ni hablar que es el más alto. En términos reales es el más alto, que eso es lo preocupante en todo caso. Para que tengan una idea, el que está en blanco en Argentina paga una presión impositiva equivalente a un país que tiene 4 veces nuestro ingreso per cápita. Es un disparate eso. Ahora, la presidenta le pide responsabilidad a los gobernadores. Yo diría, el gobierno nacional ha sido más irresponsable que los gobernadores todavía. Todos han sido irresponsables a la hora de gastar la plata que la gente sufridamente paga de impuestos. ¿Sabe cuánto aumentó la recaudación impositiva en la última década? 10 puntos del producto. ¿Sabe cuántos son 10 puntos del producto? 750.000 millones de pesos de aumento de recaudación. Hoy el Estado recauda 812.000 millones de pesos y tiene un déficit de 100.000 millones porque gasta 900. ¿Cómo no le alcanzan 812.000 millones de pesos de impuestos? En esa política irresponsable los gobernadores tienen su responsabilidad. Pero el gobierno nacional no tiene ningún derecho a tirar la primera piedra. Todos han sido irresponsables a la hora de manejar los recursos que la gente paga de impuestos. Ahora, si usted hoy tuviese que recortar gastos, por ejemplo, ¿qué haría? No hace falta recortar. Usted no puede incrementar la planta de personal como lo hizo en la última década. Hoy hay 1.100.000 empleados públicos más que en el año 2002. No lo puede pagar eso. No puede incrementar la planta personal a esa velocidad. No puede decrecer el gasto en personal en el sector público 35 o 40% por año. Porque cuidado, acá es falso que esto no tenga costo lo que se está haciendo hoy. Tiene costo lo que se está haciendo hoy, ¿eh? Tiene los costos de empresas que no toman más gente, tiene costos, como lo ha reconocido el propio ministro de Trabajo, que los contratos temporarios no se están renovando, tiene costos que hay empresas que cierran y se van, como muchas casas que vendían artículos importados. Hay sectores que producen bienes que compiten con aportaciones que tienen problemas a pesar de toda la protección. O sea, nada de lo que hay o nada de lo que se puede hacer en el buen sentido no tiene costo. Todo tiene costos, ¿eh? Ahora, yo lo que creo que un plan antiinflacionario que baje la inflación es mucho más saludable que esta carrera de precio del salario en la cual estamos. Que además, dicho sea de paso, esto es retroceder 30, 40 años. No hay países en el mundo, y mucho menos del G20, como es Argentina, que discutan inflaciones de 25% anual y una economía que crece poco o nada.
No existe ese problema ya. Esper, muchísimas gracias. Por nada, buenas noches. Gracias.